Bienvenido de nuevo. Hoy nos acompaña un invitado excelente, Max Otte, economista, exprofesor, autor de éxito, gestor de inversiones y político, que además quedó en segundo lugar en las elecciones presidenciales alemanas de 2022. Así que, muchas gracias. Hacía unos meses que no hablábamos. Me alegra verte de nuevo. Encantado de verte de nuevo, profesor Deason. Quiero aclarar una cosa. No soy político. Como mucho, soy un activista político. Me presenté a las elecciones presidenciales, obtuve el segundo mayor número de votos, pero eso fue todo. No soy un político en activo, y no lo seré. De acuerdo, lo entiendo. Sí, puedo comprender ese sentimiento. Yo también en su momento intenté coquetear un poco con la política, pero por muchas razones, sí, eso no va a volver a pasar. El motivo por el que quería hablar contigo hoy es bueno, por varias cosas. De hecho, también me gustaría comentar un poco contigo sobre Spengler. Pero antes quería hablar de lo que está ocurriendo en Alemania, porque vemos que Alternativa para Alemania, el AfD, un partido político fundado en 2013, así que bastante joven, es ahora el más popular en las encuestas. Y Merz, aparentemente, se ha convertido en el líder más impopular de Europa. Entonces, ¿por qué está ocurriendo eso en Alemania? ¿Cómo podemos entender este desarrollo? La verdad es que Merz parece ser el líder más impopular del mundo entero. Eso es lo que reflejan algunas encuestas, al menos según las que he visto. Básicamente, Alemania sigue en su camino descendente y autodestructivo, como viene ocurriendo desde 2015 o incluso desde 2011, cuando empezamos con la transición ecológica a gran escala y desmantelamos nuestra propia energía. Así que los gobiernos, primero Merkel, luego Scholz y ahora Merz, están haciendo, en esencia, lo mismo. Y se puede ver, y tú que eres teórico de relaciones internacionales lo sabes bien, que el sistema internacional determina en gran medida los resultados de la política alemana, porque los factores externos son muy poderosos. Hay fuerzas muy fuertes que están desmantelando o debilitando la industria alemana, trasladándola a Estados Unidos y a otros lugares. Lo que pasó con Merz es que la CDU obtuvo un resultado sólido, creo que en torno al 28 o 30% en las últimas elecciones, porque la gente aún tenía la esperanza de que Merz, que durante casi toda su carrera se presentó como el señor de las pequeñas y medianas empresas, el señor Mittelstand, realmente consiguiera darle la vuelta a la situación. Nunca tuve ninguna esperanza en eso. Mis expectativas eran muy bajas, y él consiguió superarlas, pero hacia abajo y por mucho. Así que esas expectativas tan bajas quedaron todavía más por debajo. Pero mucha gente pensó, bueno, si conseguimos un canciller conservador, las cosas mejorarán. Pero claro, no fue así. No hizo absolutamente nada para cambiar la política energética. No hizo nada para cambiar la política migratoria. Y tampoco cambió la política exterior. Podemos entrar un poco más en detalle sobre eso en un momento. Lo único que está intentando cambiar es cargar con más peso a los pensionistas y a la población trabajadora. El nivel de las pensiones se está reduciendo al 48% del último salario medio. Así que eso es lo que está haciendo. Quiero decir, ya ves quién es. Ha sido un servidor y un lobista toda su vida. Ganó mucho dinero representando a grandes empresas. Y por supuesto, durante bastante tiempo fue también el presidente de BlackRock en Alemania, que era básicamente un puesto de representación y ventas. Es decir, podía presentarse diciendo, soy el presidente de BlackRock y ayudar en la venta de la industria alemana. Pero allí no plícitless. Y si sigue su trayectoria, ha sido un lobista y su abuelo implicado con los nazis en su ciudad natal. Por cierto, venimos de la misma región, así que le he seguido desde hace mucho tiempo. Durante un tiempo además fue mi presidente en la Atlantic Brücke, una organización de amistad entre Alemania y Estados Unidos.
En realidad, está continuando con todo lo que ya hicieron antes las coaliciones rojo-verde, rojo-negra y negro-verde. Así que se puede ver que no hay ningún cambio, que en Alemania solo hay una alternativa. Esa es alternativa para Alemania. Después de que la alianza de Sarah Wagenknecht se desmantelara por muchos errores tácticos y estratégicos. Solo queda la alternativa y los demás partidos. Y por eso la alternativa está ganando. Y hemos visto ahora un gran cambio en el ámbito de la política exterior. Es decir, ya sabemos que si volvemos a 2016, Obama dijo que Estados Unidos giraría su atención hacia Asia. Y claro, si giras hacia un sitio, tienes que apartarte de otro. Todo el mundo entendió más o menos que ese otro sería Europa. Pues bien, ha pasado ya una década. Y ahora vemos que Estados Unidos ha cambiado su estrategia de seguridad nacional, dejando a Europa claramente en un tercer plano. Y además, tenemos la retirada parcial de tropas de Alemania. Creo que Alemania tiene unos 35.000 soldados estadounidenses, y de ellos unos 5.000 se están retirando. ¿Qué crees que significa esto para Alemania y para su papel dentro de esta asociación transatlántica? Por desgracia, no ha cambiado mucho en la estructura de fondo. Quiero decir, durante la Guerra Fría teníamos unos 200.000 soldados. 200.000 soldados estadounidenses. Ahora son 40.000, luego 35, quizá 30. Pero los principales centros logísticos operativos, como la base aérea de Ramstein, sin la cual la guerra de Irak no habría sido realmente posible, o quizá algunas bases en Italia, esos lugares, por supuesto, seguirán ahí. Y la presencia estadounidense también continuará. Así que cuando Estados Unidos dice que quiere restar importancia a Europa, en realidad lo que hace es cargar el peso sobre los aliados. Esto es algo que ya anticipé en cierta medida en mi libro de 2019, World System Crisis, donde pronostiqué una nueva Guerra Fría, con dos bloques principales, el bloque chino y el bloque estadounidense, y algunos centros semisoberanos como Turquía o Irán. Rusia es soberana, pero no una potencia mundial, al menos según algunos criterios, aunque no en todos. En esencia, lo que vemos es la integración total de Europa en la esfera de influencia de Estados Unidos. Vemos cómo se trasladan cargas a Europa para mantener una guerra que perjudica a Europa y que la está dañando de formas difíciles de medir. Así que en el fondo es un movimiento inteligente si uno es un mandarín del imperio, porque Europa, si pensamos en Macron, Starmer o Merz, está decidida a continuar esta guerra con Rusia. Así que Europa se está acercando a la zona objetivo y a posibles ataques dentro de Europa por parte de Rusia, porque ahora estamos atacando en lo más profundo del territorio ruso. Alejarse de Europa significa que Europa sigue siendo explotada económicamente de forma enorme, ya sea por las empresas tecnológicas, por las armas que se producen en Estados Unidos y compran los europeos, o en muchos otros ámbitos. Europa es básicamente una colonia económica, una colonia de datos. Y entre otras cosas, los tres principales líderes europeos intentan presentar a Europa como independiente mientras continúan una guerra de Estados Unidos y mantienen la división del continente. Es una locura, pero es una estrategia imperial muy inteligente. Sí, bueno, esa es otra forma en la que Estados Unidos tiene que adaptarse a esta nueva distribución del poder. Ya no ocupa esa posición hegemónica. Y da la impresión de que está haciendo un gran esfuerzo por externalizar su guerra. Así que los ucranianos, y cada vez más también los europeos, serán quienes luchen y debiliten a Rusia. En Oriente Medio parece que se intenta externalizarlo, al menos en parte, hacia los países del Golfo. Y se puede ver un arreglo parecido apareciendo en Asia Oriental. Pero con la guerra contra Rusia, como ahora son los europeos quienes están en primera línea, parece que nos estamos adentrando en una zona muy peligrosa. Es decir,
Alemania, al igual que otros países europeos, bueno, muchos de ellos, están ahora declarando abiertamente su objetivo de producir en masa estos drones y misiles de largo alcance. Al mismo tiempo, como decías, muchos de los estrategas de guerra están en la base de Ramstein. La inteligencia sobre qué objetivos atacar, cómo eludir las defensas aéreas en Rusia, todo eso proviene de los países occidentales. Así que esto se ha convertido, en gran medida, en nuestra guerra. Yo me refería a esto como una guerra por delegación en una conversación con el profesor Mearsheimer, y él me corrigió. No, esa línea la cruzamos hace mucho. Ahora estamos combatiendo directamente a los rusos. Pero dado que ya hemos anunciado a los rusos cómo vamos a escalar la guerra contra ellos, ¿dónde termina todo esto? Porque ahora mismo no puedo imaginar otro desenlace que no sea que los rusos se sientan obligados a restablecer su capacidad de disuasión de alguna manera. Por supuesto, Rusia empezó esta guerra cometiendo algunos errores, pensando equivocadamente que Ucrania sería pan comido, como lo habría sido en 2014. Pero nosotros armamos a Ucrania desde al menos 2015, e incluso la primera administración de Trump lo hizo. Luego, después de cambiar de estrategia, y tú sabes mucho más de esto que yo, Rusia se preparó para una guerra larga. Lo que creo que nos sorprendió a todos es lo mucho que está durando y lo terrible que es esta operación terrestre tan lenta y desgastante. Yo pienso, y no soy experto militar, vengo del mundo de la economía, que Rusia está librando esta guerra intentando conservar su mano de obra. Ucrania no necesariamente, aunque también ha aprendido. Ha habido algunas contraofensivas. Así que estamos en una guerra de poder de producción, como lo fue la Segunda Guerra Mundial para Rusia, a partir de cierto momento, cuando la estrategia militar era la parte menor y el volumen y la capacidad de producción eran la parte decisiva. Creo que fue Stalin quien dijo que la cantidad es una cualidad en sí misma. Y ahora estamos en una carrera por la cantidad, y solo puedo esperar que esta guerra se resuelva antes de que eso avance más. Pero leo tus publicaciones, te sigo en este canal, y coincido completamente en que el peligro de ataque sobre territorio alemán y europeo ha aumentado de forma exponencial. Quiero decir, Ramstein es la base logística. La base de planificación está en realidad en Stuttgart, y donde yo vivo, en las montañas del Eifel, tengo Nervenich, con bombarderos nucleares, y Stuttgart. A 50 kilómetros al norte está Büchel, con las bombas nucleares. A 100 kilómetros al sur, y también Spangdahlem, a unos 50 kilómetros al sur. Puedo confiar en que las armas estén bien dirigidas, y como estoy en una zona elevada y los vientos son favorables, puedo esperar salir de allí. Pero no es una sensación agradable. Es esa misma sensación con la que crecí de niño durante la Guerra Fría, cuando la guerra nuclear era una posibilidad real y los Starfighters rugían por el cielo. Y ahora ya no son tanto los Starfighters, sino la actividad aérea sobre el Eifel, que es una de las zonas más occidentales de Alemania, donde tengo mi casa de campo. La actividad de vuelo ha aumentado muchísimo en los últimos 2 o 3 años. Solo puedo esperar que encontremos una solución a esta guerra. Es increíble. Si lo piensas bien, los ucranianos son muy valientes, y los rusos también lo son. Son 2 ejércitos que luchan hasta la muerte, algo que en Occidente probablemente no haríamos. He visto todas esas películas terribles sobre el reclutamiento forzoso de jóvenes ucranianos para enviarlos al frente. Pero aún así, hay que reconocer su resistencia, incluso si es por un régimen corrupto, nacionalista y casi fascista. No me atrevo, soy experto militar, soy economista. A menudo culpo a la OTAN, y sé que aquí hay más de una parte implicada, por supuesto, en este conflicto. Pero la razón es que muchas veces siento que puedo entender tanto la posición ucraniana como la rusa. Los rusos dejaron muy claro que consideraban la incursión de la OTAN en Ucrania
como una amenaza existencial. Así que desde su punto de vista, están luchando por su supervivencia. Los ucranianos, por su parte, bajo un ataque ruso muy intenso, no solo están perdiendo personal, infraestructuras y territorio, sino que también se enfrentan a una amenaza existencial. Así que entiendo de dónde viene también ese espíritu de lucha. Pero para la OTAN, todo esto era muy innecesario, porque esta competencia por la seguridad que existe ahora no existía antes de 2014. En aquel momento, nadie quería a la OTAN en Ucrania. La gran mayoría estaba en contra de entrar en la alianza. Y la gran mayoría de los ucranianos no veía a Rusia como una amenaza. Los rusos tampoco veían a Ucrania como una amenaza. En esencia, la competencia por la seguridad empezó con el derrocamiento del gobierno en Kiev con el objetivo de atraerlos a otra órbita. Así que tal como yo lo veo, eso fue lo que lo provocó. Y eso es lo que hay que revertir si queremos reducir esa competencia en materia de seguridad. Pero has mencionado la Guerra Fría. Ya hemos pasado por algo parecido antes. Ahora bien, ¿cómo explicas la Guerra Fría? Porque entonces había debates, había discusiones. La gente decía, tenemos que disuadir, pero tampoco debemos provocar. Sin embargo, hoy en Europa no parece haber nada de eso. Es la verdad algo bastante extraordinario. Aún me deja perplejo. De verdad, me sigue sorprendiendo lo fuertes que son los europeos. Volvamos un momento atrás. Escribí mi tesis sobre 3 estudios de caso sobre el cambio en la política exterior alemana en los años 90. Uno trataba de las misiones militares en el extranjero, otro sobre la profundización de la Unión Europea y el tercero sobre la ampliación de la OTAN frente a la OSCE. Y ya entonces tenía ese temor. Quiero decir, la primera ronda de ampliación de la OTAN ya se había producido, y temía que esto pudiera pasar. Analicé cuál era la posición de Alemania, y mi conclusión fue que, en cierto modo, Alemania no había aumentado tanto su poder como algunos observadores internacionales le atribuían, mientras que las tareas que recaían sobre ella habían crecido enormemente. Por eso, Alemania seguiría intentando mediar. Pero, en caso de duda, se inclinarían por la posición de Estados Unidos. Y eso lo vemos clarísimamente ahora porque básicamente estamos adoptando la postura estadounidense. Es un movimiento muy inteligente por parte de Estados Unidos porque Europa a estas alturas depende totalmente de ellos. En la región del Golfo veo algo de esperanza porque Irán está mostrando una diplomacia muy hábil y puede que esa coalición de guerra se rompa. Incluso una ruptura entre Japón y Estados Unidos. ¿Quién sabe? Hay algunas grietas ahí. Pero en Europa, en esencia, los europeos han asumido el papel de Estados Unidos y les encanta. Así que diría que el adoctrinamiento, la influencia, se da a un nivel muy profundo dentro de la sociedad. Todo empezó con la llamada reeducación después de 1945-1948 en Alemania. Muchos de los medios de prensa alemanes eran propiedad de Estados Unidos o tenían que tener una licencia estadounidense. Se podría decir que eran favorables a Estados Unidos. Springer, que dirige el tabloide más grande de Alemania, tiene en su contrato laboral la amistad con Estados Unidos e Israel. Eso por un lado. Luego vinieron muchas ONG, la reeducación en las escuelas. En el colegio aprendí sobre Abraham Lincoln y George Washington, pero no aprendí mucho sobre Federico el Grande o Bismarck. Eso tuve que hacerlo por mi cuenta. Esto es un proceso de condicionamiento y de moldear la mente. En uno de mis libros pongo el ejemplo del Imperio Inca, donde se necesitaban 3 generaciones para asimilar por completo a otro pueblo. Primero se establecían unas pocas bases, se colocaban guardias propios y se mantenían relaciones amistosas. Esa era la segunda fase. Y en la tercera se integraba totalmente a la otra población. En ese sentido estamos muy adoctrinados. Y en momentos como este, y esta es mi explicación psicológica, cuando todo es caótico y hay una enorme sensación de inseguridad, cuando observo el reboot, la gente necesita verdades simples.
necesita identificar enemigos, y así Rusia se convierte en el enemigo. Por desgracia, la propaganda profundamente. Además, la propaganda dice que la AfD es el enemigo, y yo estoy bastante cerca de la AfD y de sus líderes. Soy independiente. Antes era miembro de la CDU. La CDU me expulsó cuando me presenté a la presidencia, un cargo que se supone que está por encima de los partidos. Así que es un cargo independiente, pero aún así me expulsaron. Incluso dentro de la AfD, los líderes tienen claro el rumbo. Queremos una Alemania soberana, queremos paz en Europa, queremos reconciliación. Pero hay bastantes personas, incluso parlamentarios del partido, que hacen campaña abiertamente a favor de la guerra, de una confrontación directa con Rusia. Así que incluso esa pequeña esperanza que aún nos queda, de momento se mantiene, pero no está garantizado que sigamos teniendo ni una sola voz sensata en el Parlamento para siempre. Bueno, la situación en Alemania, otra vez, muchos indicadores son bastante preocupantes. Desindustrialización, estancamiento económico, falta de seguridad energética. Y eso es solo el aspecto económico. Pero mucho de esto no es algo exclusivamente alemán. Es decir, tener líderes centrados casi por completo en la política exterior, en la retórica belicista, y que además se hunden en las encuestas mientras intentan criminalizar a la oposición. ¿Cómo ves esto como una tendencia más amplia a nivel europeo? No es solo una tendencia europea. Piensa en Estados Unidos. El movimiento MAGA se ha desmoronado. Quiero decir, la idea original, nada de guerras en el extranjero, centrarse en la economía interna, centrarse en el pueblo estadounidense, se ha venido completamente abajo. Trump se ha volcado por completo en la guerra y en enriquecerse a sí mismo, a su familia y a sus amigos. Y efectivamente esto se parece mucho a la polarización de las sociedades, como una tercera guerra mundial en la que ya estamos. Supongo que estará de acuerdo. No es una guerra total en términos legales, pero ya no son los primeros movimientos. Estamos al final de esa fase inicial del proceso, y no sé cómo se va a detener. La histeria no deja de aumentar. The hysteria seems to just increase. Leaders don't know what to do. They cry war. Los líderes no saben qué hacer. Claman por la guerra. Claman por controlar a la oposición. Y por desgracia, esto es un fenómeno cíclico. Quiero decir, en las ciencias sociales, o al menos la mayoría de nuestros colegas, no creen en visiones cíclicas de la sociedad, porque dicen que el futuro es libre, que podemos determinarlo por nosotros mismos. Sí y no. Hay patrones en el comportamiento humano. Como dijo Mark Twain, la historia no se repite, pero rima. Existen patrones y uno puede reconocerlos. Recuerdo un tweet o una publicación muy inteligente pero deprimente de Elon Musk. Quienes no conocen la historia están condenados a repetirla. Eso al menos lo sabemos. Pero luego añadió que quienes sí conocen la historia están condenados a mirar cómo otros la repiten. Y eso es bastante deprimente. Pero me da la impresión de que algo de eso es cierto. Hay un libro estupendo de Strauss y Howe, publicado en 1996, que se llama El Cuarto Giro, donde predicen la historia. Tienen una teoría generacional de la sociedad y de las políticas, muy centrada en Estados Unidos. Aún así, predicen algo enorme, un ciclo de 4 generaciones de 20 años cada una, y una transformación total del sistema mundial o de la sociedad entre 2005 y 2025. Bueno, empezó en 2001 y probablemente estemos ya cerca del final de ese ciclo. Well, it started in 2001, and it probably will be at the end point of that. And the new Y el nuevo régimen, no lo digo en sentido despectivo, sino como un término de ciencia política, será bastante autoritario. Quiero decir, pensemos en el nuevo consenso que surgió en Estados Unidos después de 1945, o en lo que construyó Roosevelt. Probablemente veremos algo parecido en Occidente y en todo el mundo. Me gusta esa cita de Musk.
Yo también me siento frustrado muchas veces, porque puedo ver hacia dónde va todo esto. Recuerdo que di un discurso en mi universidad, a finales de 2013, advirtiendo que si intentábamos derrocar a Yanukovych, sería un desastre. Y luego, bueno, básicamente siempre había una reacción en contra, diciendo algo como, bueno, eso suena a lo que diría Rusia. O se daba por hecho que derrocar al gobierno sería algo beneficioso para nosotros, beneficioso para los ucranianos. Y claro, basta con fijarse en la competencia básica en materia de seguridad. La otra parte va a responder que perciba que su seguridad está siendo amenazada. Y bueno, todo esto, en realidad, durante la última década, bueno, ya van 13 años, ves hacia dónde va esto, ves la escalada, sabes que vamos camino a una guerra si seguimos por esta ruta, pero parece que no hay nada que puedas hacer. Pero sobre Trump, de hecho, esa fue una de las razones por las que yo era optimista con él durante su campaña electoral. Pensaba que el principal problema de Estados Unidos era que su imperio se había sobreextendido. Se había agotado y muchas de las otras grandes potencias estaban equilibrándolo de forma colectiva. Así que pensé que sería buena idea que Estados Unidos, en esencia, salvara a la República, reduciendo su imperio, y dejara que las demás potencias asiáticas se equilibraran entre sí. Esto es en lo que tradicionalmente se basaba la estrategia estadounidense de equilibrio en el exterior. Y pensé que una vez pasado el momento hegemónico, tendrían que encontrar la manera de hacer esa transición. Así que creí que eso sería, ya sabes, bueno para Estados Unidos y bueno para el mundo. Nadie, en fin, sale beneficiado si seguimos por el camino en el que estamos ahora. Pero no sé cómo se descarriló todo. Bueno, mi siguiente pregunta parte de los patrones que has mencionado. Se pueden ver esos patrones en la historia. Y por eso también quería preguntarte por el pensador Oswald Spengler, porque él también identificó, como otros estudiosos, el auge y la caída de las civilizaciones. Se centró en esos patrones comunes que podemos observar. Así que más allá de aplicar solo la experiencia alemana al mundo, como civilizaciones, ¿qué tipo de patrones históricos estás observando en este momento? Bueno, Spengler no ayuda mucho en este caso, pero quiero decir, fue el filósofo que realmente me inspiró, incluso cuando era adolescente. Él dice que las civilizaciones tienen una vida limitada, así que tiene una visión orgánica, como si pasaran por una etapa temprana, con la caballería, el feudalismo y luego el auge de las ciudades. Y Spengler de hecho asocia la democracia con el dominio del dinero. Para él, la democracia es una fase de unos 200 años, que iría, bueno, quizá desde 1815 hasta 2015, algo así. En ese periodo, la prensa básicamente le dice a los votantes qué deben pensar, y los votantes votan en consecuencia. Es una lucha por la opinión pública, y eso es lo que él llama democracia, que ya sería la fase muy tardía de una civilización. Algo parecido se podría ver en la República Romana. Y después de eso llega una nueva religiosidad, una nueva época cesarista, en la que el poder bruto empieza a dominar el mundo comercial. Y eso lo estamos viendo. Quiero decir, vemos el regreso de Estados Unidos a comportarse como un estado pirata. Hay un video fantástico en YouTube de un periodista acreditado por la ONU que se llama El auge del estado pirata. Y si miras lo que pasa con Venezuela, con Groenlandia, con el intento, con Canadá, con Cuba, Estados Unidos está usando el poder bruto sin disimulo. Trump lo hace abiertamente y además se siente orgulloso de ello. Es verdad que Estados Unidos lleva mucho tiempo usando el poder bruto, pero antes solía ocultarlo, lo envolvía en el discurso de expandir la democracia. Ya no es tanto así. Así que podríamos estar viendo la fase final de Occidente, que podría durar mucho tiempo si logra estabilizarse, igual que Roma duró mucho tiempo. Pero it's time we're viendo que realmente gracias a step more third. Una de mis citas favoritas de Spengler dice que incluso en tiempos de César, los ciudadanos decentes ya no iban a votar porque la política se había convertido en un negocio, en algo totalmente corrupto.
se compraban los votos. Y eso lo vemos hoy en las elecciones al Congreso de Estados Unidos, donde Thomas Massie, una de las pocas voces disidentes en el Congreso, un verdadero defensor del movimiento MAGA, hacer América grande, América primero, no a las guerras eternas, se presenta, creo, a su tercer o cuarto mandato. Siempre había sido elegido con una gran mayoría. Y ahora los grupos de presión, sobre todo el lobby israelí, aunque no solo ellos, están gastando ya unos 30 millones, incluso más, solo en esa contienda. Es la cifra más alta que se ha invertido nunca en una sola elección. Porque para ellos, incluso un solo disidente dentro del Partido Republicano es demasiado. Así que ya veremos. Pero desde luego, veo que la democracia está muy debilitada. Lo vimos con la COVID, lo vemos en la guerra de Ucrania, lo vemos en la propia Ucrania, que ahora mismo es por supuesto una dictadura militar. Y creo que en Occidente intentamos imitar ese modelo de dictadura militar para no tener ya esas, digamos, elecciones incómodas durante los próximos años. Porque claro, Occidente está sobreendeudado y habrá que hacer sacrificios enormes, cambios enormes, cancelaciones enormes de deuda. Y eso no se hará simplemente ni exclusivamente por las fuerzas del mercado, se hará en parte por decreto gubernamental. Así que creo que el modelo de dictadura militar o de dictadura de la COVID, que en cierto modo también fue una dictadura militar, porque la COVID fue una guerra, psicológicamente hablando, una guerra contra el virus, con toques de queda, con todo. Ese modelo es el que se está siguiendo. Así que no tengo demasiadas esperanzas en la democracia ahora mismo. Esa es, diría yo, Spengler. La verdad es que tienes una visión bastante pesimista sobre esto, por desgracia. Pero lo que me parece interesante es que, si miras a los estudiosos a lo largo de los siglos que han analizado el auge y la caída de las civilizaciones, suelen hacer una distinción entre cultura y civilización. La civilización sería como la planta y la cultura, las raíces. Y sé que la palabra cultura se usa mucho, casi hasta perder sentido, pero gente como Max Weber, por ejemplo, hizo un trabajo muy interesante sobre la cultura. Él también predijo su declive y las consecuencias que eso tendría, porque según su forma de verlo, la cultura sería el pegamento que en el fondo nos une a todos, lo que tenemos en común. Y no solo lo que nos une entre nosotros, sino también los lazos con la generación que vino antes y con la que vendrá después. En el fondo, lo que creamos es lo que merece ser transmitido a la siguiente generación. Supongo que, desde la perspectiva de Weber, él sostenía que el exceso de racionalidad y de individualismo solía desmitificar la cultura, y eso acababa corrompiéndola. Pero desde un punto de vista más cercano a Spengler, ¿cómo lo ves tú? Porque entonces, ¿cuál sería la relación principal entre cultura y civilización? Vale, haces la distinción. Creo que Spengler fue de hecho el primero en hacerla. No estoy del todo seguro, pero desde luego insistía mucho en diferenciar entre cultura y civilización. Mucha gente no lo haría. Es decir, usarían los términos como si fueran sinónimos. Pero para Spengler la cultura era algo orgánico que crecía y evolucionaba desde los primeros tiempos feudales, desde épocas muy tempranas, pasando por el surgimiento de las primeras ciudades y por etapas posteriores, como si fueran 4 estaciones. Claro, todo eso eran metáforas, imágenes que él pintaba. Y la civilización básicamente es la etapa final, que puede durar para siempre o durante mucho tiempo, pero en la que ya no se ve ningún desarrollo interno. Así que la civilización básicamente está completamente orientada hacia el exterior. Ya no hay desarrollo interno. Las batallas y los pensamientos internos ya se han librado. Quizá aparece una segunda religiosidad que la gente adopta y también, digamos, una mecanización y una estandarización de la vida como se vio en la civilización romana. Él decía que los griegos tenían una cultura,
mientras que Roma, digamos a partir del año 200 a.C., empezó a convertirse en una civilización. Y creo que sin duda en Occidente estamos en una civilización donde la cultura o el arte están dominados por las modas, las tendencias y el comercio. No es algo coherente ni consistente. Es, como decías, mucho individualismo. Y hay algo muy importante. La voluntad de vivir se apaga. Ya no tenemos hijos, no nos reproducimos, la población se derrumba. Y eso ya lo vimos en la Roma tardía. Lo vemos en todo Occidente, y de hecho ahora en todo el mundo, lo cual es una situación única. Quiero decir, básicamente todos los continentes están colapsando, con la excepción del África Negra, incluso Sudamérica, incluso la mayoría de los países asiáticos, incluso la India. Todos están atravesando un rápido descenso de población. Persia, por supuesto, también, y de forma muy marcada. Así que eso es algo nuevo, es un fenómeno global. Puede que la cultura y la civilización occidentales hayan sido tan dominantes que han penetrado y se han extendido por otras culturas. Por supuesto, pensadores rusos, y el propio Spengler lo dijo, creen que podría estar surgiendo una cultura rusa euroasiática que va con unos 1000 años de retraso respecto a la nuestra. Pero esa cultura, claro, ha sido tan influida por los patrones occidentales que probablemente esté muy cubierta por ellos. Así que veremos qué pasa ahí. Pero de nuevo, Rusia no es tan grande. ¿Qué tendrá 120, 130 millones de habitantes? Estamos en una fase tardía, decadencia, sin hijos, grandes ciudades. Ahí es donde está ahora mismo Occidente. Y de hecho, vamos a otorgar el próximo premio Spengler a David Goldman. Él trabaja en el Departamento de Estado de Estados Unidos. Es, por supuesto, un firme partidario de Israel. En eso no estoy de acuerdo. Pero eso no debería restar valor al reconocimiento académico, porque ha escrito mucho sobre civilizaciones y culturas, y creo que necesitamos esa perspectiva, esa visión más amplia también al analizar a Occidente. Por eso va a recibir ese premio. Esta idea del renacimiento cultural es bastante importante para mantener las civilizaciones, porque si no hay un renacimiento o una continuidad de la cultura, bueno, básicamente cada nueva generación se convierte, ya sabes, en una copia más barata de la anterior. Y la gente suele hablar de esto. Recuerdo especialmente en los años 2000, cuando había tanta atención puesta en el poder blando de Estados Unidos, que en aquel momento tenía mucha cultura popular. Pero para muchos conservadores estadounidenses, intentaban marcar una diferencia entre lo que es la cultura popular y la cultura tradicional, porque la cultura popular es del aquí y del ahora. Pero si llega a ser demasiado dominante, demasiado exitosa, acaba ahogando a la cultura tradicional, que es la que realmente se transmite de generación en generación y puede mantener unida a la sociedad y en realidad a toda la civilización. Pero ya sabes, solo se pueden hacer un número limitado de remakes de Spider-Man antes de tener que preguntarse si realmente hay, digamos, una sostenibilidad cultural aquí. Pero sobre ese tema, ¿crees que las civilizaciones tienen la capacidad de revertir este declive? Porque ahí es donde muchos estudiosos de las civilizaciones no se ponen de acuerdo. Algunos dicen que pueden entrar en una fase de materialismo excesivo. Otros creen que se puede volver atrás. Y hay quienes lo ven básicamente como un ciclo fijo. Es decir, tienes la primavera, luego el verano, después el otoño y el invierno, donde muere. Y claro, después puede renacer. ¿Pero ves posible un renacimiento civilizacional? Bueno, la historia humana está abierta, eso seguro, pero yo aún no he visto que sea así. Así que tiendo a pensar que las civilizaciones siguen un ciclo, que tienen su curso. Hemos visto claro que China ha tenido un gran resurgir, pero no está tan claro que haya vuelto toda su civilización. Lo que sí ha mantenido China es su lengua y su sistema de escritura, que son una parte muy importante de su identidad. Eso es algo que la mantiene unida. Ahora bien,
No hay muchas, digamos, organizaciones de la sociedad civil en China. Está el Estado, está la familia y está el individuo. Y además, ahora hay un enorme aparato de vigilancia. Aún así, China ha perdurado 3 o 4 mil años y lo está haciendo sorprendentemente bien. And is doing remarkably well. So, not sure it's a cultural revival, but No estoy seguro de que sea un renacimiento cultural, pero la antigua civilización ha adoptado técnicas occidentales y le está yendo bastante bien. Así que ya veremos. Lo que Spengler predeciría sería una segunda religiosidad. Veremos. En Occidente tenemos aquí dos corrientes religiosas que compiten. Por un lado, los cristianos evangélicos que creen en el tercer templo y que son siempre pro-Israel. La mayoría lo son, yo no. Yo también me consideraría cristiano evangélico, pero más bien menonita, que es distinto, y de hecho es el origen de los cristianos evangélicos. Pero la mayoría de mis hermanos en la fe apoyan totalmente a Israel. Esas familias siguen funcionando, tienen hijos, y eso ya es algo. Y la otra es, creo, un resurgimiento bienvenido del catolicismo, con el Papa León como la sorpresa positiva de los últimos años, criticando abiertamente la guerra y difundiendo abiertamente el Evangelio. Creo que la gente se cansa de pensar y de darle vueltas a los problemas. Es también una idea muy spengleriana, un pensamiento muy propio de Spengler, lo que estoy diciendo ahora. La gente se cansa de tanto debate intelectual y quiere volver a sus raíces, quiere recuperar su fe. Así que esa podría ser la siguiente fase de la civilización occidental. En ese sentido, Spengler decía que el Islam nos lleva 1000 años de ventaja, porque ya pasaron por toda esa fase intelectual y han vuelto a la fe ciega, o a esa etapa. Pero son cuestiones muy profundas. Por supuesto, no esperaba que habláramos de esto, pero creo que aportan una perspectiva adicional a todo este asunto. Bueno, hay muchos estudiosos de las civilizaciones que podrían hablar de esto, por supuesto. A mí también me gusta Toynbee, pero el tema general parece ser que si una civilización crece más allá de sus propias raíces, empieza a morir, igual que una planta no puede sobrevivir sin las suyas. Y eso parece un desafío clave también en estos periodos de globalización. A menudo se produce ese agotamiento civilizatorio. Pero mi última pregunta es, ¿cómo ve usted los movimientos populistas que están surgiendo en Europa y en Estados Unidos? Cuando usamos la palabra populista, a menudo se emplea de forma despectiva, pero el populismo en realidad significa simplemente que existe una élite política que se ha distanciado del público, y el populista se apoya precisamente en esa retórica. Recuerdo que incluso Obama y Bernie Sanders se definían a sí mismos como populistas en su momento. Pero bueno, ahora esa palabra tiene una connotación muy negativa. Aún así, mi pregunta es, ¿ves que los movimientos populistas en Europa y en Estados Unidos tienen alguna posibilidad real o reflejan un renacimiento democrático? Porque la verdad, yo solía verlo así. Pero claro, luego llegaron figuras como Trump o Meloni y empiezo a sentirme un poco más pesimista. O quizá, no sé, son sin point de tuya ya. Bueno, yo diría incluso que la AfD ahora mismo es el único partido que está enriqueciendo el debate democrático. Están organizados de forma democrática. Los demás partidos son en su mayoría máquinas formadas por políticos de carrera a largo plazo, que empezaron muy jóvenes y desde puestos muy bajos y que han ido ascendiendo con el tiempo. En cambio, la AfD tuvo mucha gente que venía de trabajos normales, gente corriente básicamente. Ahora, claro, ya tienen su primera generación de políticos de carrera. Así que creo que el sistema se está inclinando hacia la autocracia, hacia una forma de autoritarismo, como se le quiera llamar. Y el sistema internacional apunta hacia la guerra. Lo vimos con Trump, pero no hay que perder la esperanza. Quiero decir, Meloni en Italia y Merz en Alemania votaron a favor de enviar más armas a Israel y así sucesivamente. Y aunque Meloni a veces se posicionó de forma distinta a la opinión pública, lo que hizo fue otra cosa.
Así que hay un descontento generalizado. En Estados Unidos, en Alemania, tenemos que analizar estos casos poco a poco. En España tenemos al presidente Pedro Sánchez, que ha sido muy crítico con las acciones en Gaza y en el Líbano. En Estados Unidos la situación interna es muy inestable, porque la mayoría de los demócratas están en contra de la guerra con Irán, y la mayoría de los republicanos no. Todavía existe ese efecto de cerrar filas en torno a la bandera, pero solo dentro del campo republicano, lo cual es algo nuevo en Estados Unidos. Antes, la gente se unía en torno al presidente cada vez que había una guerra, fuera cual fuera su partido. Ahora eso no está ocurriendo. Estados Unidos podría enfrentarse a grandes fracturas internas en el futuro. Y en Alemania solo tenemos a un partido, la AfD. Estaba también la BSW, una alianza con Sarah Wagenknecht. La conozco bastante bien y he hecho varias cosas con ella. Ella venía de la izquierda y también defendía la paz con Rusia. Pero por desgracia cometieron prácticamente todos los errores estratégicos, tácticos y organizativos posibles. De no ser así, estarían en el Parlamento, pero no lo están. Así que solo queda la AfD, y están consolidando una base bastante sólida. Tienen el 28% de los votos. Ahora mismo, con diferencia, el partido más grande, la CDU, tiene un 22%. Y la mayoría de la población alemana no quiere esta guerra. Algo así como un 60, 70, incluso 80%. No tengo las cifras más recientes. Pero bueno, los líderes, los dos colíderes, se han posicionado a favor de la diplomacia y todo eso. Aunque también se puede ver a algunos políticos, parlamentarios y activistas haciendo campaña de forma muy activa a favor de la guerra. Así que es una batalla que sigue abierta. Soy tan pesimista como tú respecto a la situación global y la situación en Europa, pero siempre hay acontecimientos que podrían cambiar las cosas. No está todo perdido. Podemos mantener una pequeña esperanza, aunque sea mínima, de que alguno de esos acontecimientos acabe siendo una sorpresa positiva. Bueno, todavía no me he rendido del todo, pero de vez en cuando llegan algunas buenas noticias, así que aún hay esperanza. Aún así, preocupa ver que parece no importar quién se siente en el trono si las políticas siguen siendo las mismas. Y no pude evitar fijarme en la misma reacción contra Massey, esa idea de que tú eres el que busca la paz y que eso sería demasiado para él. Es muy desalentador. Pero bueno, sé que eres un hombre ocupado, así que quiero darte las gracias, Butz, por tomarte el tiempo de venir. Muchas gracias, profesor Deason.